Hola amigos de quienique.com, continuamos trayéndoles a todos los candidatos y precandidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con David Racero, él es candidato a la Cámara de Representantes por la lista de los decentes. David, muchas gracias por estar acá. No, Mateo, muchas gracias, aquí muy contento de estar acá en Quienique. Bueno, David, cuéntenos un poco acerca de esta travesía, de esta trayectoria que lo llevó a lanzarse a la Cámara de Representantes. Bueno, yo pertenezco a un movimiento nacional que se llama Actuemos. Venimos haciendo unos mapas, una pedagogía con unos mapas de poder que un poco nos han visto, de pronto aquí lo muestro, que somos los de los mapas. Venimos haciendo esto hace un año, un poco evidenciando quiénes son los que nos han gobernado, los mismos con las mismas, los mismos de siempre, que los gobernantes de hoy son gobernantes del pasado, pero nos dimos cuenta que la pedagogía no basta. Es más, nos dimos cuenta que la política es demasiado importante como para dejársela a los politiqueros de siempre. Y hemos decidido echarnos al agua y ser candidatos. Yo no vivo de la política, de por sí yo soy docente, estoy terminando mi doctorado en estudios políticos y este semestre obviamente lo dejé todo en pausa, pero con un profundo sentimiento de entremezcla entre indignación por la realidad política, por este congreso realmente que es tan importante, la corporación, pero a la vez que le ha quedado grande el país. Entonces una indignación por los políticos que hay hoy en día, como la gran mayoría de los colombianos, pero también con una mezcla de esperanza, de creer que es posible cambiarlos, ¿no? Entonces digamos que esta travesía hace parte de un sueño colectivo de unos jóvenes que nos atrevimos no solamente a soñar con querer construir un mejor país, sino de hacer todo lo posible para hacerlo, para materializarlo. Bueno, David, hablemos un poco acerca de este tema que ustedes quieren llevar al Congreso, y uno de los puntos más fuertes de ustedes es el tema de la educación. Ustedes proponen como una nueva ley de educación. Cuéntenos cómo es esa nueva ley y cuáles son como esas falencias, esos puntos críticos de la educación actual, del sistema educativo actual, y cómo solucionarlos. Sí, digamos, nosotros partimos de la premisa y somos conscientes que un país que no invierte en su educación es un país condenado al fracaso, ¿cierto? Es un país de no futuro, sobre todo para el siglo XXI, donde realmente más que la mano de obra, más que el músculo, lo que se va a necesitar es el saber, ¿no? O sea, el siglo XXI es el siglo del saber, del conocimiento. Un país que no invierta su educación es un país que va a estar rezagado a nivel competitivo, a nivel internacional. ¿Y qué es lo que ocurre en Colombia? De cada 10 bachilleres, imagínate este dato, de cada 10 bachilleres que se gradúan anualmente en Colombia, solo 4 logran ingresar a un instituto de educación superior, llámese universidad pública, privada, llámese instituto técnico, hasta las universidades de garaje que todavía existen. Pero de esos 4, solo 2 logran culminar, logran terminar, porque una cosa es entrar y otra cosa es permanecer y terminar, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate, de cada 10 jóvenes que después de bachillerato, solo 2 realmente se están graduando de una institución de educación superior. Ese es un déficit, ese es un hueco, es un déficit histórico que tenemos hacia los jóvenes, pero es un saldo, es una deuda que no solo para los jóvenes, sino para el país. ¿Qué proponemos nosotros? Algo que es un compromiso esencial. Tenemos que dar un salto cualitativo, digamos, un abismo no se pasa con 2 pequeños saltos, nos toca dar un salto gigantesco. ¿Y en qué consiste eso? Pasar de los 3.6 billones que hay actualmente en el presupuesto general de la nación dedicados a la educación, pasar a unos 14 o 15 billones de pesos. O sea, eso es un salto casi cuatruplicando el presupuesto actual. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de salir del vacío, de ese déficit de educación superior que tenemos. No estamos de acuerdo con el programa Ser Pilo Paga. Vamos, creemos que más allá de poner a los pelados a competir entre si son pilos o no, o más allá de mandar a los pelados a que se endeuden con el ICETEX, porque es que el ICETEX es una institución financiera, ¿no? Más que una institución de garantía de derechos de la educación, es una institución financiera. Nosotros lo que proponemos es ampliar la cobertura. ¿Y eso cómo se hace? Con profesores, con aulas, con equipamiento, fortalecer la universidad pública, la Universidad Nacional, las diferentes universidades públicas a nivel regional. Es posible. Dicen, no, es que 14, 15 billones, no, es que es posible, es pura voluntad política. Claro, detrás de eso hay toda una reforma tributaria que haremos, pero creemos que en verdad ese tema, todo político te habla de la educación. Hay que fortalecer la educación, pero esto
nosotros somos conscientes que sin presupuesto, sin billete, toda política pública queda simplemente en mera poesía, ¿sí? El resto es carreta. ¿Y cómo conseguir esos recursos? Claro, no, lo que te decía, vamos a hacer una reforma tributaria. Eso es lo que estamos proponiendo con la Colombia Humana. Una reforma tributaria que pase de ser lo que es hoy en día, que es unos impuestos regresivos, a lo que se conoce como los impuestos progresivos. ¿Qué significa eso? Que la larga es, paga más impuestos al capital donde paga más el que tiene más. El tema aquí no es el debate entre si impuestos sí o impuestos no, que es, digamos, el populismo empresarial que ha hecho Germán Vargas Lleras o Álvaro Uribe Vélez, donde ellos dicen vamos a bajar impuestos. No, esto no se trata simplemente de bajar impuestos, sino más bien de focalizar los impuestos, de saber dónde poner los impuestos y para qué los impuestos. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de poner impuestos, aumentar los impuestos, impuestos altos a lo que es las tierras improductivas, a estos grandes latifundios donde tienen unos terrenos, megaterrenos, ¿no? Pero que no sirven para nada, que los tienen ahí casi como de recreación y eso. Entonces, ¿qué decimos? Aumentemos los impuestos a las tierras improductivas. ¿Para qué? Por un lado, para que los que tienen esas tierras las pongan a producir. Y eso genera trabajo, genera economía, genera ingresos, etcétera. O si no, que las vendan, ¿cierto? Y el Estado las va a terminar comprando para hacer esa reforma agraria que es una deuda del siglo XX que tenemos en Colombia. Entonces, digamos, eso es como por colocarte un ejemplo, pero la filosofía detrás de la reforma tributaria es hacer una reforma tributaria progresiva, ¿cierto? Donde se pueda, de manera equitativa, hacer una distribución de ingresos. O sea, no es tanto poner más impuestos, sino es como redistribuir la renta y cómo se recoge. Tal cual, digamos que por lo general los impuestos que se han hecho en el país, todas las reformas tributarias, todas las que se han hecho en los gobiernos de Santos, en los gobiernos de Uribe, Pastrana, para abajo, todas terminan siempre aplicando la única formulita que tienen y es aumento del IVA. ¿Cierto? Esa es la única reforma tributaria, en el fondo termina siendo aumento del IVA, que eso lo terminamos asumiendo tú, yo, cualquiera de los que nos está viendo. Ese es un castigo sobre todo para la clase media y para las clases populares. Y declaración de renta, ¿cierto? Que eso es, digamos que cada vez más los impuestos terminan siendo asumidos es por los trabajadores y por la clase media y las clases populares. Aquí lo que nosotros estamos diciendo no, es que hay que invertir la balanza. Nosotros no estamos hablando de reducción de impuestos a las grandes empresas, a las multinacionales. Eso es lo que se conoce como el fetichismo de mercado. Ese es el fundamentalismo de mercado del que hablaba Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que es lo que se quedó en evidencia como el gran fracaso con la crisis del 2008 a nivel internacional de la crisis de la economía, donde se consideraba que para generar crecimiento y desarrollo se necesita de reducir los impuestos a las grandes empresas, porque al reducir los impuestos de las grandes empresas, las empresas tienen más capital y por eso pueden invertir más. Eso es falso, eso es ideología, eso es prejuicios. Nosotros lo que estamos diciendo es no, aquí lo que se trata es de fomentar la economía interna, ¿por medio de qué? Aumentando la demanda interna, el mercado interno, y eso es como es con capacidad adquisitiva a los trabajadores de la clase media, fortaleciendo la clase media, que las clases populares asciendan a ser clase media. Y eso cómo se hace con trabajo, con redistribución de los impuestos, con subsidios, como lo que tenemos en Bogotá Humana, que es lo del tema del consumo mínimo vital de agua, ¿cierto? Que se daban unos metros cúbicos de agua, ¿cierto? Creo que eran 6, si no estoy mal. ¿Y eso qué ayudaba? A que las tarifas de acueducto llegaban más baratas a las clases populares y terminaban ayudando a tener mayor capacidad adquisitiva. Entonces digamos que eso hace parte de una apuesta integral para fortalecer la economía interna, la demanda interna y con ello la producción. Ok, bueno, dentro de los temas también ustedes hablan, y si sigamos hablando del tema económico, algo de economía ecológica. ¿En qué consiste ese tema de la economía ecológica? Sí, digamos que ese es otro de los grandes saltos cualitativos que proponemos como Colombia Humana. ¿En qué consiste? En que la economía esté supeditada a la ecología y no al revés, como es lo que ocurre ahora, que es que la ecología está al vaivén de la economía. Nosotros proponemos un proceso paulatino, ¿cierto?, de cambio. Eso no se hace de la noche a la mañana, de pasar de una economía extractivista, ¿cierto?, que solamente vive de la renta del petróleo, del carbón, del oro y de la cocaína, a una economía diversificada en su matriz productiva, donde podamos superar
simplemente ser un país exportador de petróleos y de recursos naturales a una economía agroindustrial, ¿cierto? Que es lo que proponemos con nuestro candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Y eso implica toda una reestructuración, como dices tú, de la economía en su conjunto, con dos digamos, apuestas principales. La mitigación del cambio climático, prepararnos para el tema del cambio climático en una economía cada vez más, perdón, en un mundo cada vez más donde el cambio climático, pese a que algunos digan que es un mito, que es un carretazo, es la realidad. Esa es una apuesta intergeneracional, no es de hoy, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Una economía más amable, digamos, para lo que es el tema ambiental. Pero segundo, también siendo conscientes de que necesitamos pasar a una economía de recursos infinitos, como es el saber, como es el conocimiento. Si seguimos así, vamos a llegar como el tema de Venezuela, que ese es justamente otro de los grandes mitos que nos están diciendo. Hoy en día ya estamos viviendo lo que es una sociedad a lo venezolana, ¿no? Que es que ese mito de que vamos a volvernos castrochavistas, no, es que nosotros en este momento ya somos como Venezuela. No hay mayor chavismo en este momento que el mismo Uribe y que el mismo Santos, al tener una economía completamente concentrada en la extracción del petróleo. Nosotros estamos dando un salto cualitativo, una reforma agraria integral, tierras para los campesinos, el sector industrial, el sector agrícola unidos de la mano para volvernos casi una despensa internacional en temas alimenticios, que eso no es de Gustavo Petro, eso ya desde antes se ha planteado, pero lo que ha faltado es justamente una voluntad política para poder hacer ese cambio. Ok, bueno, el tema como de darle fuerza al tema de alimentos y agrícola, como que se ha tratado bastante, pero hay otras formas de aprovechar el medio ambiente económicamente. ¿Cuáles son como las que ustedes proponen que es necesario meterle más la mano? Por ejemplo, hay una que es, lo estamos impulsando, por ejemplo, lo que es las energías limpias, ¿no? Sí, las energías que están basadas no tanto en la generación de CO2, ¿cierto? Sino energías basadas en la luz solar, las energías eólicas, y eso Gustavo Petro ha planteado, por ejemplo, lo que son los grandes paneles solares, que ya se están haciendo aquí en Colombia. Es que nos dicen que no, pero ya se está haciendo. Yo conozco unos, por ejemplo, en el departamento de Guaviare, ¿sí? Ya ha habido una política del departamento para llevar paneles solares como generación de energía eléctrica a los lugares más apartados. Es posible, sí, es que es posible. Nosotros estamos muy rezagados en eso. La misma tecnología nos permite hoy avanzar en eso. Entonces, digamos, energías limpias, ¿sí? Como es el tema de la generación, por ejemplo, de luz eléctrica, electricidad por medio de los paneles solares, pero hay otras. La misma apuesta que tenemos nosotros de lo que es la revolución en temas de movilidad, que es, digamos, la gran pelea que hemos tenido aquí en Bogotá, el modelo nuestro de Bogotá que quisimos construir, que lo dejamos todo listo como una apuesta no solamente de gobierno, sino de Estado a 15, 20 años, de pasar simplemente el modelo de bus, ¿cierto? Que te contamina con CO2, con diésel, a una apuesta, por ejemplo, del tren eléctrico, de tranvías, de los metrocables. Mira que es una apuesta, por eso te digo, es una apuesta integral, ¿no? Digamos que el tema ambiental no es simplemente con que no solo botemos basura en las calles, que tiene que ver con eso también, pero es una apuesta de Estado, hacer una gran revolución aprovechando las tecnologías que tenemos hoy a nivel mundial para poder cambiar, para poder ir cambiando de una economía, insisto, basada en el petróleo y con todo lo que ello implica a un modelo de desarrollo sostenible. No es solo la economía y el tema ecológico lo que ustedes están tratando, sino también es entre sus propuestas hay algo sobre participación ciudadana. ¿Cómo es ese modelo de participación ciudadana que ustedes quieren intentar aprobar desde el Congreso de la República? Muy bien. Para nosotros la participación es, insisto, también otro de los pilares de nuestra apuesta. El objetivo es pasar de una democracia meramente participativa, digamos lo que se conoce
perdón, democracia representativa, una democracia simplemente donde se convoca a los ciudadanos a votar cada cierto tiempo, cada 4 años para presidencia, para las alcaldías, etcétera, a una democracia participativa, una democracia directa. ¿En qué consiste eso? Donde el ciudadano y la ciudadana pueda realmente decidir sobre su vida, sobre su ciudad, sobre su país. Nosotros creemos que más que un Estado fuerte, que se necesita, por supuesto, lo que se necesita es un Estado legítimo. Hoy en día la gente no se reconoce en el Estado. Hoy en día la gente ve que el Estado es algo aparte, es más, hasta el Estado es un enemigo. Y eso tiene que ver justamente porque los ciudadanos no se sienten partícipes de la construcción del Estado, no sienten que sus decisiones siendo tenidas para la toma de decisiones desde lo público. Aquí tenemos unos múltiples escenarios de participación, hay consejos para todo, consejo de niñez, consejo de adulto mayor, consejo de personas con discapacidad, bueno, de todo tipo de consejos, pero al final, a la larga es... el gobernante de turno es dime tú qué piensas, pero al final yo soy el que decido. Cuando hablamos de participación ciudadana, lo que estamos hablando es que realmente cómo hacemos para que lo que dice, piensa y decide la ciudadanía realmente sea tomado en cuenta en las decisiones de lo público. Que no sea simplemente algo por la voluntad del gobernante. Por ejemplo, tenemos ahorita un alcalde como Peñalosa, 73-74% de popularidad. Es un alcalde que lo que muestra es una crisis de gobernabilidad en el sentido de que él no escucha justamente a las personas, no escucha ni a la academia, no escucha a la gente, le parece que todas las quejas de las personas son simplemente algo folclórico, algo que se están quejando mucho, pero que él no escucha como tanto. Digamos, lo que dice es el gobernante, la relación entre gobernante y ciudadano no siempre debe ser a través del voto, sino que después del voto, todo el tiempo a continuación, debería ser más bien un ejercicio de diálogo directo. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que nosotros como congresistas deberíamos realmente siempre someternos a una revocatoria, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, que anualmente nosotros podamos decir a los ciudadanos, ustedes consideran que estamos legislando bien, que estamos haciendo las cosas bien o la estamos embarrando. En el caso particular, aprovechando también todo este tema de las redes, de la internet, vamos a hacer un ejercicio de democracia directa aprovechando los escenarios virtuales. Como yo, que yo soy representante a la Cámara, pongo a disposición de las personas que me apoyan en general, del público en general, cómo debo votar yo diferentes iniciativas en el Congreso. Reforma tributaria, tal como se plantea desde el gobierno. Ciudadanos, ¿voto a favor o voto en contra? Díganme ustedes qué debo hacer, ¿cierto? Digamos que, por eso insisto, es más allá de pasar esa democracia netamente representativa, donde yo solamente voto por ti, después me desentiendo y vuelvo otra vez 4 años, a veces ni me acuerdo por quién voté, sino una democracia constante, donde la gente en verdad sienta que es lo que piensa, lo que siente, es verdad tomado en cuenta en el momento de tomar decisiones desde lo público. Precisamente sobre ese tema de la política tradicional es que se fundó este nuevo movimiento de la lista de los decentes. Y es un movimiento atípico, donde los candidatos son personas muchas veces sin mucha trayectoria precisamente en la parte política. Sí. ¿Cómo surgió ese movimiento y precisamente qué puede tener de bueno o qué puede tener precisamente de malo que la lista esté compuesta por este tipo de personajes? Sí, la lista de la esencia, en el tarjetón ustedes lo van a encontrar como los decentes. Digamos, yo aprovecho, discúlpame, es este logo que ustedes ven acá, los decentes. Lo muestro porque es nuevo, es la primera vez que sale en el tarjetón, los decentes, y la gente no... hay mucha gente que todavía no nos conoce. Es una gran coalición que se forma a partir de partidos minoritarios que nos permite la ley, lo permite la Constitución, partidos minoritarios como el ASI, el MAIS, la UP, como partidos que tienen personería jurídica, pero aparte está apoyado por Colombia Humana, por todo lo que es el movimiento de Gustavo Petro, que desde un principio planteábamos, vamos a hacer una gran lista que no sea un pacto entre políticos, sino un pacto entre ciudadanos y ciudadanas. Entonces tú encuentras que esta lista la conforman escritores, la conforman activistas de derechos humanos, personas que le han metido al tema de la paz,
líderes sociales, ambientalistas, animalistas, sectores del movimiento LGBTI, hay hasta un cura, es candidato, exhabitantes de calle, muchos artistas, hay un barrista, uno de las barras que es Diego Carachas, digamos que hay por ejemplo, una de las madres de los muchachos de los falsos positivos, ¿no? Lo que quisimos fue hacer una lista para el Senado y para las diferentes cámaras donde se viera realmente reflejada la ciudadanía, por lo que estábamos hablando ahorita. Uno no puede pedirle a los políticos que cambien por favor, ¿no? Uno que puede esperar de Germán Vargas Lleras, pues uno no va a esperar mucho de ellos, digamos, de ellos solo vamos a recibir coscorrones, ¿cierto? Entre otras muchas cosas más. Más que nosotros esperar a que los políticos cambien, es que nosotros debemos cambiar la política. Digamos que ese es nuestro horizonte de trabajo. Y para eso, ¿qué significa? Que esta lista sea compuesta por los ciudadanos, gente a pie, gente de la calle, gente que, como los que nos están viendo, trabajadores, estudiantes, que somos muy conscientes que si uno no se mete en política, la política sí se mete con uno. A veces la gente se queja, es que la política es una porquería, bueno, hagamos algo, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Cierto? Nosotros le decimos, mi hermano, si usted no hace parte de la solución, hace parte del problema. Si usted no se quiere meter en política, la política sí se mete con usted. O hacemos algo o terminamos siendo parte de ese gran abstencionismo que nos permite, que nos ha llevado a hacer lo que estamos ahorita. Entonces digamos que la lista de la decencia es una gran lista, no, es hermosa, es maravillosa, yo estoy muy contento por esa lista porque realmente creo que es una lista donde refleja la diversidad colombiana, donde refleja los sueños y los deseos de los colombianos. Entonces, que eso es nuestra gran fortaleza, claro, debilidad entre comillas, porque uno lo tiene que plantear más más que debilidad, como una amenaza, que tú no vas a encontrar aquí estos grandes cacaos, ¿no? No vas a encontrar como en otros movimientos y partidos esos grandes electores, sino que nosotros nos debemos a la gente y confiamos en la gente para sacar los votos. Entonces digamos que ahí es donde está el contraste, ¿no? Ok, David, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, Mateo, muchas gracias a ti y a todos los que nos vieron, nos escucharon. Yo siempre muy a disposición y bueno, no, muy, muy deseoso de que el próximo 11 de marzo por favor salgan a votar, participen en política, eso es lo que les decimos, no voten por los mismos de siempre, denos la oportunidad de poder renovar la política. Solamente termino con esto es de los decentes, hicimos un gran pacto, ¿no? Que es el pacto de la decencia, firmamos 10 puntos que los pueden encontrar. Los firmamos todos en notaría. Mira, compromisos. Vamos a donar el 30% de nuestro salario mínimo para hacer un fondo común en contra de la corrupción. Vamos a donar nuestro esquema de seguridad, porque es inconcebible que los congresistas tengan unos privilegios, ¿cierto? Que ningún colombiano promedio se alcance a imaginar, ¿no? Donar nuestro esquema de seguridad para que la UNP pueda disponerlo para proteger a esos líderes sociales que están matando a los territorios. Yo no voy a llegar allá a cambiar y ser otra cosa que no soy. Como decía ahorita, yo soy docente, puedo vivir sin los 30 millones con los que un congresista, por eso tenemos la disposición de donar. Yo en lo particular voy a donar el 70% de mi salario para poder fortalecer procesos sociales, culturales, artísticos en los barrios. Pero lo que nos interesa es llegar al Congreso a dar ejemplo, no dar vergüenza. Sí, ese es nuestro mensaje principal y por eso nos llamamos decentes, a mucho orgullo, con humildad, pero a mucho orgullo de que realmente nosotros somos unos candidatos que le apostamos a renovar la política y cambiar esa maquinaria que está enquistada en el Congreso. Listo, David, muchas gracias y también gracias a todos ustedes, nuestros seguidores de quienique.com, gracias por estar en esta transmisión en vivo y les pedimos que por favor nos sigan y sigan toda la información de estas elecciones en www.quienique.com y en nuestras redes sociales estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y en una próxima ocasión nos veremos.